Muy buenas noches, amada iglesia. Que el Señor les bendiga a todos. Estamos en jueves 22 de octubre de 2020 y solo a 3 días de nuestro plebiscito nacional. Como iglesia, oramos al Señor, clamamos a Dios para que Él alumbre a su pueblo, para que los hijos del Señor sean responsables con lo que les corresponde y puedan votar responsablemente. Y teniendo siempre presente, hermanos queridos, que nuestra justicia no proviene de los hombres que no quieren a Dios. Eso tiene que tener siempre usted claro para que vote con responsabilidad. Doy gracias a Dios por una nueva oportunidad que el Señor me concede de compartir con ustedes la palabra del Señor. Hemos tenido unos días difíciles, unas semanas con complicaciones de la tierra. Pero todos los que tenemos puesta la mirada en lo que está más allá de lo que ven nuestros ojos, los que miramos más allá de lo visible, más allá de lo temporal, podremos derribarnos por un momento, pero luego nos levantamos y seguimos adelante. Y aquí estamos con la palabra del Señor que siempre trae consuelo y esperanza. La semana pasada había tenido en mi corazón compartirles algo acerca de Apocalipsis. Y en eso estaba cuando tuvimos la noticia de la partida de mi hermana. Pero es lo que el Señor ha puesto en mi corazón y en estos días con mayor razón creo que es la palabra del Señor porque el Señor me lo ha confirmado. Así que algo de eso quiero compartirles en esta oportunidad. Y bueno, ya había sentido hablar acerca de Apocalipsis por varias razones. Había estado mirando algunas noticias y entre ellas el alarmante avance del cambio climático, hermanos queridos. Cómo en forma impresionante vemos que se están derritiendo los hielos eternos. En los últimos años, dicen las noticias, se han triplicado los fenómenos climáticos extremos. Sobre todo la intensidad y frecuencia de los huracanes y también algo extraño, aparición de tormentas zombie, que son el renacer de un huracán, o sea, un huracán se está extinguiendo y vuelve a tomar fuerza y aparece de nuevo, cosas que se están viendo solamente en este tiempo. Inundaciones impresionantes en Francia, en Italia y en otros lugares. Calores extremos por sobre 45 grados, hermanos queridos, en lugares que nunca habían experimentado esa intensidad de calor. Granizos del porte de una naranja en Argentina. Y bueno, y granizo inesperado en muchos lugares de la tierra también, como hemos visto en las noticias. Nevazón en el desierto. Las famosas trombas marinas que han aparecido por todos lados en este último tiempo. Y a eso agréguele los conflictos raciales en Estados Unidos, que han sido bastante bullados en las noticias, conflictos bélicos como el del Cáucaso, problemas políticos a nivel mundial y la pandemia del coronavirus que no quiere retirarse, que no vemos para cuándo se vaya este virus. El colapso de la economía mundial, tanto por la pandemia como también por los conflictos internos, en el caso de Chile. Y para broche de oro, hermanos amados, esta semana hemos sido testigos de la expresión popular desenfrenada de un segmento de nuestra sociedad, que bajo la excusa de manifestarse, lo que puede ser legítimo, hacen una catarsis de anarquía y delincuencia que nos alerta sobre el futuro incierto de nuestro país y de la iglesia también, como vimos también en las noticias, ¿cierto? Así como vamos, la cosa no se ve muy buena. Así es que viendo todo esto, sentí en mi corazón que era tiempo de hablar de Apocalipsis y para ello en esta hora quiero invitarles a leer los primeros versículos del libro. Capítulo 1, entonces, Apocalipsis, capítulo 1, versículos 1 al 3. Dice así la palabra del Señor. La revelación de Jesucristo,
que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Amén. Por un tiempo había esquivado hablar de Apocalipsis, aunque es un tema que me apasiona, pero había evitado hablar de este libro por dos razones básicas. Una, porque estoy consciente de la complejidad de este libro y de lo polémico que es su interpretación. No es fácil hablar de Apocalipsis sin exponerse a caer en especulación y también a chocar con opiniones diferentes. Y dos, por la asociación inmediata que uno hace de Apocalipsis con el fin del mundo. Y me causa cuidado no asustar a los más jóvenes que no tienen la misma percepción del tiempo que estamos viviendo que los que hemos vivido ya una vida, que los que hemos hecho ya nuestra carrera, pues, hermanos queridos. Como me dijo una jovencita hace algunos años, para ustedes es fácil hablar del fin del mundo porque ustedes ya hicieron su vida, pero yo todavía quiero casarme y quiero tener hijos, me dijo. Bueno, por eso también a veces me frenaba un poquito. Pero pese a todo eso, siento que es el tiempo de hablar de Apocalipsis y he titulado, digo, a mi reflexión de hoy día, le he puesto por nombre, Este mundo huele a Apocalipsis. Ese es el título de mi reflexión. Y huele a Apocalipsis en el sentido de oler a final, pues, hermano, ¿cierto? Por todo el panorama oscuro que estamos viendo. Este libro es el único de carácter profético en el Nuevo Testamento. Y su título se toma de la primera palabra en el texto griego que significa revelación o sacar lo que estaba oculto a la luz. Así como antiguamente se hacía con los rollos fotográficos, que aunque usted tenía allí un cúmulo de imagen, un buen contenido, eso no lo podía ver hasta que lo llevaba a un laboratorio, allí era revelado, entonces se podía ver. O sea, lo oculto salía a la luz. Por eso que Apocalipsis se llama así, revelación. Y aquí Dios revela su plan con la humanidad a Jesucristo. Y Jesucristo a su vez se lo revela a Juan por medio de un ángel, como nos dice acá lo que hemos leído. El deseo es manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Por qué? ¿Cuál fue la motivación de Dios y de Jesucristo al hacer esto? Porque los fieles cristianos del siglo I estaban sufriendo persecución y añoraban que Cristo regresara pronto para que los librara de esa angustia. Y otros que veían que Cristo no regresaba estaban en peligro de vacilar en su fe. Y a esos son los que el Señor le aconseja rápidamente: arrepiéntanse cuanto antes. Por lo tanto, la revelación, el libro de Apocalipsis, fue dada para infundir fe y aliento al saber que Cristo era y es el Señor de la historia y que Él triunfaría finalmente y no el sistema que los estaba oprimiendo. Así, como Rey y Señor, Cristo es revelado en Apocalipsis. El humilde nazareno vituperado por los hombres allá, descrito en los evangelios, ahora es manifestado en su esencia gloriosa, de majestad y de poder. Ya no como el manso cordero, sino como el león de la tribu de Judá, que regresará pronto como rey y juez de toda la tierra, como dice ahí en Apocalipsis
1:7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron se lamentarán. Esta visión la recibió Juan estando desterrado en la isla de Patmos, por causa, dice el texto, de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Bajo la persecución imperial de Domiciano, si es que se confirma la escritura del libro entre el año 95 y 96 después de Cristo. Estas cosas que deben suceder pronto y que el Señor revela acá en Apocalipsis fueron dirigidas en primera instancia a 7 iglesias literales del Asia Menor, como se menciona acá en los capítulos 2 y 3. Pero por extensión son dirigidas a todos los creyentes del mundo entero a través de la historia, entendiendo que el número 7 simboliza plenitud, simboliza totalidad. Y como habla de 7 iglesias, estas 7 iglesias estarían representando a toda la iglesia de Cristo en todas las épocas, en todo lugar y en todos los estados espirituales, como uno puede darse cuenta al leer el mensaje a las iglesias. Apocalipsis es un libro de símbolos, es un libro de números, especialmente el número 7, que aparece unas 45 veces en el libro de Apocalipsis. Es un libro de ángeles, propio de la literatura apocalíptica del siglo II antes de Cristo al siglo II después de Cristo, más o menos, pero esta es la verdadera literatura apocalíptica. Es un libro de bienaventuranzas. Hay 7 bienaventuranzas y quizás 10 si uno contempla la primera bienaventuranza aquí en el 1:3 como triple bienaventuranza. Así que habría 10 bienaventuranzas en el libro. Es un libro de promesas. Al que venciere, dice allí en el mensaje a las iglesias, ¿cierto? Le daré esto, haré que sea esto otro. Y también dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hay muchas promesas en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis es un libro de tronos. Un trono en el cielo, rodeado de 24 tronos. Uno que está sentado en el trono. El juicio ante el gran trono blanco y así. Es un libro también de misterios revelados y de sellos que se abren. Es un libro de juicios. Y es un libro de libros abiertos, valga la redundancia. Los temas principales de Apocalipsis. El principal, el triunfo final de Jesucristo y su inminente venida. También otro tema importante en Apocalipsis y por el cual quizás lo conocemos, la gran tribulación. Me recordé, uno de mis nietos que hablando de este tema dice, eso de la gran tribulación, córranlo para adelante todo lo que puedan, dice, porque no quiero saber de eso todavía. Bueno, la gran tribulación está acá en Apocalipsis. Otro tema, las 2 bestias, donde el personaje principal es el anticristo, como lo interpretamos nosotros. Ahí está también la famosa marca de la bestia, que en este tiempo ha cobrado mayor relevancia que nunca, porque estamos más cerca que nunca que esa marca sea una realidad, hermanos queridos, por diferentes cosas que estamos viendo. El mismo aparatito, el medidor de temperatura, ya no está familiarizando con una posible forma de que eso sea, ¿cierto?, efectivo. También quizás más adelante vamos a tener que enfrentarnos a un detector de vacuna. ¿Tiene usted la vacuna o no tiene la vacuna? Bueno, quizás en esto estoy cayendo en especulación, por eso que hay peligro en hablar de Apocalipsis, pero es mi pensamiento y lo comparto con ustedes. Y si no está el que acusa que tiene la vacuna, a lo mejor no va a poder entrar a un centro comercial,
quizás no va a poder viajar, en fin. La cosa es que no estamos familiarizando ya con eso, no es mi tema ahora. Otro tema que hay en Apocalipsis, el juicio final y la nueva Jerusalén, entre varios otros temas. Para estudiar Apocalipsis, hermanos queridos, es necesario considerar varios factores importantísimos, especialmente las diferentes escuelas de interpretación que hay frente a este libro. Pero hoy solo he querido dar una pincelada introductoria a modo de instalar el tema solamente. No voy a profundizar en nada de lo que aquí está. Mi reflexión más bien va a acentuar las cosas que deben suceder pronto, lo que está ahí en el versículo 1. ¿Cuáles son estas cosas? Mire, los fieles cristianos del siglo I, afligidos por la persecución de aquel tiempo, debían cobrar ánimo al saber que Cristo estaba en control de la historia. Y para ello Dios le da a conocer el desenlace de la historia de la humanidad, mostrando a Cristo como el que gobernaba, como el que tenía en sus manos todas las cosas, mostrando a Cristo como el Rey y Señor. Y Apocalipsis también muestra que el mundo acabará en juicio, pero la verdadera iglesia de Jesucristo reinará con él por la eternidad. El anticristo, el falso profeta, el diablo, la muerte y el Hades tendrán su parte en el lago de fuego. Y todos los que no tenían su nombre inscrito en el libro de la vida también tendrán su parte en el lago de fuego. Esas son las cosas que está el Señor mostrando acá a sus siervos. Los que abrigamos la esperanza bendita, hermanos, de ser guardados de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, como dice allí en Apocalipsis 3:10. Vemos en el capítulo 4:1 esa puerta abierta prometida en el capítulo 3, verso 8. Esa puerta abierta en el cielo. Juan es invitado a subir al cielo en el capítulo 4 y desde ahí contempla los acontecimientos finales, todo lo que está descrito en Apocalipsis. Todas estas cosas son las que van a suceder pronto. Y la cronología de los sellos en Apocalipsis es difícil determinarla. Por eso que no es cosa de ponerse a predicar, ¿cierto? Esto pasará primero, esto ya está pasando, esto pasará después. Es difícil poder ordenar los hechos en forma cronológica. También es difícil interpretar las imágenes, los símbolos que hay acá. Sin embargo, hay cosas que son claras y esas son las que estamos afirmando. La inminencia de los hechos, de los acontecimientos, está clarísimo. O sea, estas cosas van a pasar y van a acontecer pronto. Eso está sin discusión. Apocalipsis comienza afirmando de que el tiempo está cerca, es decir, el tiempo que estas cosas sucedan está cerca, y termina diciendo que el tiempo está cerca. Dios le mostró al profeta Daniel varias de estas cosas que marcarían el tiempo final. Y le dijo, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Daniel 12:4. 700 años más tarde, cuando se escribe Apocalipsis, el Señor le dice a Juan, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. ¿Qué tan cerca estaremos nosotros, hermanos queridos, 2000 años más tarde? Iglesia amada, el tiempo de que todo lo anunciado en Apocalipsis se cumpla
ha llegado. No solo está cerca, sino que ya ha llegado. Este mundo huele a Apocalipsis más que nunca. Y a la iglesia le corresponde prepararse. ¿Cómo? En santidad, en consagración. La iglesia debe dejar de tibiezas, como se habla allí en el mensaje a la iglesia de la Odisea, que muchos opinan de que es representación del último estado de la iglesia en el último tiempo. Una iglesia que cree que ha alcanzado ciertos niveles, que ha alcanzado ciertos logros, pero una iglesia que en el fondo está desnuda, una iglesia que está ciega, como le dice pobre, cuitado, miserable, ¿cierto? Prontamente compra de mí vestiduras para vestirte porque estás mostrando tu vergüenza. La iglesia necesita consagrarse al Señor y esa es la forma de prepararse en este tiempo. Jesús mismo indicó señales que nos alertarían para conocer el tiempo del fin, para reconocer el tiempo de su venida y del fin del siglo, como dice ahí en los evangelios. Y el mismo Jesús aconsejó: velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Lucas 21:36. Hermanos, creemos que los principios de dolores, de los cuales habla Mateo 24:8, ya los estamos viviendo. Pero es probable, y en nuestra fe, que de la gran tribulación, cual nunca ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, como dice ahí Mateo 24 y en Marcos 13, de eso es probable que seamos guardados. Somos de los que esperamos que el Señor nos levante en cualquier momento. Esa es nuestra esperanza. Yo sé que hay otras posiciones, pero esa es nuestra esperanza, hermanos. Por encima de todo, lo claro es: por tanto, estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Mateo 24:44. Y el mismo libro de Apocalipsis concluye diciendo: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Y la iglesia le responde: amén. Sí, ven, Señor Jesús. Y yo concluyo mi reflexión con las palabras del versículo 3 de lo que hemos leído. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Hermanos amados, este mundo huele a Apocalipsis y es tiempo de erguirnos y levantar nuestras cabezas, porque nuestra redención se acerca. No sabemos cuánto más durará la misericordia del Señor. Entendemos que estamos viviendo días de misericordia. No sabemos cómo se van a dar las cosas, en el orden que se van a dar en este último tiempo. Pero sí no podemos enajenarnos de la realidad que nos rodea y de cómo todas las cosas nos están diciendo: prepárate, prepárate, santifícate, vuélvete al Señor, arrímate bajo la gracia del Señor. Vuelve, todos los que están por ahí mirando para otros lados, que se han desentendido del Evangelio. Vuelve, nos dice el Señor, vuelve. Estad bajo las alas del Señor, es lo mejor que podemos hacer en este tiempo. Esa es la palabra del Señor para esta hora, hermanos queridos, es lo que el Señor ha puesto en mi corazón y yo deseo de que lleve fruto y llevará fruto porque es palabra del Señor. Dios bendiga a su iglesia y si Dios quiere, nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Me sacaron de mi cuerpo
que pasaba era como un sueño, cual noticia inesperada, y de pronto pude oír una voz sublime y fiel que decía: sube acá, mi siervo. Mientras subía hacia él, me decía: vas a ver cómo es que se alaba al creador del universo. De momento pude ver la silueta de mi rey, que me dijo: yo soy santo, entiéndelo. Y serafines decían: santo, santo, y 24 ancianos daban gloria a Dios, y en ovaciones se escuchaban las palmadas de los salvados que rendían su loor. Luego de haberme mostrado aquella mansión hermosa, descendía lentamente y al bajar me habló de nuevo y me dijo: cuéntales que yo soy merecedor de toda la gloria y que me den loor. Y serafines decían: santo, santo, y 24 ancianos daban gloria a Dios, y en ovaciones se escuchaban las palmadas de los salvados que rendían su loor. Y serafines decían: santo, santo, y 24 ancianos daban gloria a Dios, y en ovaciones se escuchaban las palmadas de los salvados que rendían su loor. Y serafines decían: santo, santo, y 24 ancianos daban gloria a Dios, y en ovaciones se escuchaban las palmas